Es muy interesante, Ángela, ¿eh? Ya ha venido, es amiga de María Antonieta Mejía, la Ajá. actual vicepresidente de Honduras. Bueno, ellos le dicen delegada presidencial, designada, perdón, designada presidencial, no delegada, designada presidencial. Bueno, nosotros le decimos vicepresidente, pero es eso, a ver si sube de vuelta. Ahí estás. Ahí ¿Estás ahí, Ana? Ángela, Ángela, aquí estoy. ¿Me escuchan? ahí te escuchamos fuerte y claro. A ver, Ok, vamos a ver, voy rapidito entonces. La cuestión es que si todos los venezolanos expulsados por falta de oportunidades de empleo, por hambre, por no tener educación, acceso a salud, ¿acaso eso no es una violación flagrante a los derechos fundamentales de sus pueblos? Por supuesto que sí, pero les importa un carajo y ahí sí no aplican los derechos humanos. Entonces ahí es donde yo digo que nunca se trabajó en una verdadera educación preventiva en materia de derechos humanos en la cual ponderemos esta información para evitar que se caigan en hipocresías tan evidentes. ¿Okay? Esto era lo que les quería comentar en relación a eso, porque sí lo comenté en Twitter, perdón, en X también, porque incomoda ver a nuestros hermanos venezolanos divagando por todo el corredor americano, mientras esta gente está ahora invocando a los derechos humanos porque se llevaron al hombre este. Eso me parece contradictorio, irracional, demagógico y cosificando los derechos humanos. Y por otro lado, decirte que efectivamente María Antonieta, en lo que es la estructura organizativa gubernamental, viene a ser ahora lo que es la primer designada presidencial después del presidente de Papi a la orden. Bueno, Narri Afura. bueno, hablemos un poquito de Honduras, Ángela, ¿te parece? Me parece, me encanta hablar de mi país. ¿Cómo viste? Bueno, lo vivimos todos con un nivel, digamos, de emoción cardíaca, ¿no? Primero cuando terminó, pasamos todas las fases, ¿no? Primero cardíaco, después ya nos sentamos en una reposera a esperar, viste, una semana, 2 semanas, 3 semanas, ver cómo se le caían las máscaras a todos, a los zurdos de buenos modales y a los de Sí. malos modales, cómo se agarraron las manos, se abrazaron y empezaron a cantar todos la misma canción. ¿Viste? ¿Cómo se fue dando? Yo fíjate que con Honduras estoy hablando de Honduras desde comienzo de año. Eh, y haciendo estas devoluciones, que son todas las devoluciones que ya había hecho hacía meses atrás, todas después confirmadas por Trump y después todas confirmadas por la misma práctica. Bueno, ¿cómo viviste vos todo eso? Bueno, déjame decirte en primer lugar que Honduras es un caso. Creo que fundamentalmente su ubicación geopolítica marca también una importancia para el hemisferio, ¿ok? Y luego el antes, el durante y después de las elecciones. Te diré que antes había un clima de, bueno, lo sigue habiendo, pero se los voy a contar así un poco corto, largo históricamente. El antes, una polarización extrema y nosotros, obviamente, los que no somos de izquierda y mucha ciudadanía incluso que se abstiene de votar y que son bastantes, porque el abstencionismo, créeme, en Honduras supera los índices de votantes, ¿verdad? Pues muchos decíamos, ¿cómo es posible que hayan escogido una candidata, esta gente de la izquierda, una candidata que lo que menos tiene es carisma? Nosotros no podíamos comprender, era hasta motivo de análisis. ¿Podría ser a propósito? Queriendo medir que se tenía que perder y provocar un rompimiento del Estado de Derecho, por argumentando fraudes, porque todos esos escenarios se plantean en perspectiva, ¿no? Así que bueno, era una polarización tremenda. Muchos nos molestábamos porque nuestro candidato no salía a hablar, nunca decía nada y nosotros que hable, por favor, que hable, pero mira, realmente Dios sabe por qué estas personas tienen canas y son tan avanzados en política. El no haber hablado a Narri Juan Afura le valió al final haberse canjeado el cariño y el respeto del pueblo hondureño. Pues antes polarización terrible, pero los medios influyeron enormemente para que masivamente se acudiera a votar y así fue. Fue histórica la votación en Honduras.
Durante el proceso electivo, uno que otro incidente en algunas localidades, en algunas municipalidades, pero se pudo contener, sobre todo lo que mediáticamente se conocía como la confrontación entre los consejeros. Y qué bueno que tuvimos una consejera como Cosette o como Ana Paola, y sobre todo Cosette, que estaba denunciando permanentemente todos aquellos indicios de irregularidades que se iban ocurriendo en el proceso. Creo que la democracia estuvo de un pelito. Ahora bien, cuando empieza el conteo, y esto se va alargando, pero espérame, hay un punto bien importante que no lo he dicho, el mensaje del presidente Donald Trump. Y esto lo voy a decir a manera muy personal. Para mí marcó un antes y un después en el pronóstico electoral, de resultados electorales en Honduras. Total. Porque Eh, si bien es cierto, papi, claro. en medio de aquella polarización y que se mentaban la madre los liberales con los libres, papi era como la serenidad, papi era como el remanso de paz que teníamos. Y los hondureños tenemos una característica, la mayoría somos pacíficos y somos cristianos. ¿Ves? Entonces, papi representaba como eso, pero todavía no estaba como dilucidado. Cuando Donald Trump manda este mensaje, inmediatamente gira Total. totalmente a favor de nuestro candidato. ¿Por qué? Y voy a decirlo claramente. En política y en las matemáticas, 2 más 2 es 4, aunque a veces la política no puede ser tan exacta, pero toda la población de migrantes que están aquí en Estados Unidos, los tepecianos, los que no son tepecianos, que están mandando cantidad de remesas a sus familiares a Honduras, que dicho sea de paso, las remesas son las que sostienen la economía de nuestro país. Oíme, si viene Donald Trump y dice, con quien yo voy a trabajar es con fulano de tal, y tenés una población de tepecianos que penden de un hilo para que los expulsen del país, era lógico que la orden de todos los migrantes de aquí a sus familiares en Honduras era voten por papi. Aquí no importa partido, no, lo que importa es que nos salvemos, salvar nuestras economías, porque la gente vive de Claro. remesas en Honduras, ¿ves? Eso. Entonces, ahí hubo un punto de inflexión importantísimo que sumado al carisma de papi, que tiene un carisma espectacular. Es un hombre que tiene una energía increíble. Entonces, todo eso sumado influyó para que al final llegásemos pues y todos sabíamos la ventaja que llevaba papi, pues sí, una ventaja Ah, pequeña pero significativa, ¿verdad? O sea, tampoco es que fue por 2 votos que ganó el hombre, ¿verdad? No, el hombre ganó por una ventaja ahí evidente y se mantuvo y creo que se siguió manteniendo por mucho tiempo hasta que se hizo la declaratoria. Ahí te puedo decir en corto el gran alivio que nosotros sentimos en las 2 declaraciones, la primera la presidencial y la que se dio el 30, sobre todo porque esta gente de la izquierda andaban haciendo meeting político todavía en las calles y personalmente creo que ellos saben que perdieron. Pero también yo me preguntaba, ¿por qué esta gente insiste en querer crear caos en las calles? Y digo, bueno, ¿será que como le deben a sus padrinos del sur, tienen que justificar todo lo que le han dado? Y entonces era como decir, mira, estamos luchando, aquí estamos diciendo que estamos haciendo, que nos hicieron fraude y no vamos a votarnos. Al final me imagino yo que hasta que se han llevado a este señor, de repente los puede beneficiar porque ya nadie les va a cobrar la deuda, ¿no? Y ya claro. mejor me callo porque si no dejo volar demasiado mi imaginación. No, pero quiero agregar una cosa que papi, bueno, pero ahí está la cuestión, que todos tenían ese pensamiento quizá de decir, bueno, no habla mucho, no se comunica mucho, pero el tipo hizo tierra, que es lo que vale a la hora de la verdad, ¿sí? El tipo Exactamente. se movió en el terreno, que es a donde no se mueven los políticos que están alejados de la realidad. Y otra Sí, cosa, Guti, solo déjame agregar algo muy importante. No solamente y él trabajó territorialmente, fue casa por casa, aldea por aldea, municipio por municipio. Y nosotros mirábamos la reacción de la gente, hasta lo chineaban, bueno, espectacular. Pero además de eso, las personas de las que se rodeaba. Tú ves a María Antonieta, no es porque sea mi amiga, y es una mujer a la que siempre he admirado, desde antes, no de ahora. Pero María Antonieta es una mujer que tú la ves en persona, es tan dulce,
tan afable, tan gentil, que es imposible no sentir algo bueno cuando la ves por primera vez. Entonces, si tú comparas el equipo que rodeaba a Papi, una mujer como ella y los demás, obviamente, pero me enfoco en ella porque es a la que más conozco, eso es fundamental. Cuando tú ves el otro lado de la moneda y mirabas a esta señora Moncada, era como estar chupando un limón, tú. Horrible. Aquella impresión tan tosca, tan amenazante que se sentía en el ambiente. Así que tienes toda la razón. El trabajo en tierra fue fundamental, sumado al carisma. O sea, fíjate que en todo esto Dios tuvo que ver, porque parecía como que Papi, él se encargó de trabajar y que Dios se encargara del resto. Y vino Dios y mandó a hacer otras cosas que definitivamente favorecieron. Bueno, y esto que decís del tuit de Trump, que tuvimos, viste, sensaciones encontradas con los dos tuits, porque primero hizo uno y después hizo otro, ¿sí? Así Eh, es. y que digamos dejaron desencuadrado a todos, digamos, por decir, bueno, que digamos no supieron mucho en muchos casos cómo decantarlo a toda esa información que lanzó Donald en dos tweets. O sea, increíble el poder de influencia, que al final terminó siendo una influencia positiva, porque muchos dijeron, bueno, muchos análisis decían, es un salvavidas de plomo el segundo tuit, ¿viste? En el contexto, pero es Sí, algo a lo que de todos modos iban a hablar después, así que yo lo vi por ese lado estratégico también. Tiró dos bombas de una sola vez y claro. ya es algo que el nuevo gobierno ya lo va a tener procesado, ¿sí? Sí, definitivamente. Creo que lo que ves también en la parte del tweet, en la parte final, es el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández. Quiero contarte que, bueno, yo escribo para el diario La Tribuna y 4 medios más en Honduras. Ahí yo publiqué un artículo porque tuve la oportunidad de ir a los debates, al juicio de los debates finales, de los alegatos finales del presidente Juan Orlando Hernández. Yo quería ver, no que me contaran, y me fui como observador independiente en derechos humanos. Estuve ahí y yo te puedo decir con certeza que Renato Estabil hizo una defensa magistral. Fue histriónico, o sea, era como estar viendo las clásicas películas, pero las buenas, que tú ves de Hollywood, ¿no? Porque para empezar el señor comenzó con aquella frase que dice, el infierno se quedó solo porque los demonios han venido aquí. Y empezó a desarrollar sus alegatos de una forma que yo, y lo dije en mi artículo y lo sostengo hasta el día de hoy, no habían evidencias que fuesen presentadas, lo que nos llevaba a presumir que podían estar clasificadas y que entonces por eso no nos las mostraban. Pero entonces eso pone de alguna manera en duda, ¿me entiendes?, el debido proceso de un expresidente que estaba siendo enjuiciado. Además, So, otra cosa, una cosita que te agrego ahí. Vos fijate Cristina Kirchner. Cristina Kirchner está presa porque le hicieron todo un juicio, toda una investigación. Digo, eso no había en el caso de Juan Orlando. Así es, no había, es que no habían videos. Nosotros nos quedábamos viendo con las personas que estábamos ahí, pero bueno, ¿y a qué hora van a presentar videos, audios, como en otros casos que sí estaban ahí? Eran solamente los testimonios de personas que pertenecían al crimen organizado, que eran declaradas, pues, que pertenecían a ellos. En esa audiencia, en ese juicio que nosotros fuimos, realmente no encontramos nada. Y a mí me tocó profundamente mi corazón, como ser humano que soy, verlo a él ahí reducido a la impotencia total, porque él quería de alguna forma, o sea, hizo algo que casi no se suele hacer en los juicios, y es que el acusado suba al estrado a hablar. Esto solo se hace cuando es tu último recurso para que te puedan creer o te hundes de un solo. Y sin embargo, él lo hizo. Y aun cuando fue a hablar, lo callaban y le decían que no podía hablar cuando él quería tal vez decir cosas que eran obviamente a su favor, porque habían testigos militares de nuestro país que llegaron y querían servir como testigo para decir que él nunca
había dado una orden ilegal y no había pertenecido. Bueno, eso es lo que yo vi, la información que yo tuve. Obviamente tú sabes que hay de niveles a niveles de información. Entonces, obviamente, el efecto Trump sobre el indulto en Honduras es grande porque la manera en la que aprendieron al expresidente Juan Orlando Hernández, crearon un mártir. Crearon un mártir. Yo siempre lo dije desde el inicio, Dios santo, esto se va a revertir en algún momento, porque en nuestra cultura, y te lo digo con conocimiento de causa, los hondureños son pacíficos y nobles, entonces te pega más tu actitud o tu presencia política como víctima. Tú creas un mártir y créeme que estás creando algo fenomenal. Al hondureño le encanta el pobrecito, mira, oh no. Entonces, obviamente, mucha gente y el trabajo que hizo su esposa, que es una mujer admirable, el trabajo tesonero día a día de decir que era inocente y que iba a volver, bla, bla. Entonces, todo eso fue sumando y se fue creando una expectativa del volverá. A tal punto que hoy el expresidente Juan Orlando Hernández es muy amado en Honduras. Obviamente hay gente que no, ¿verdad? Pero yo te digo, la mayoría de la gente lo aman porque, y más cuando sale el indulto, eso reaviva el sentimiento nacionalista. Fue, como tú dices, una doble bomba. Exacto, pero también estaba la contracara de eso, estaba la gente que aún tenía la percepción que no tenía este hilo explicativo de parte de la Casa Blanca, es decir, bueno, yo lo estoy indultando por esto, esto y esto. Sí, no No, había. pero te voy a aclarar algo. O sea, mira, en Honduras, Ana García de Hernández es un fenómeno porque esta mujer diariamente mantenía informada a la población, bueno, a los que ven redes sociales, ahora todo el mundo ve redes sociales, los mantenía informados de todo lo que iba pasando con el juicio del presidente. Entonces, no te creas, yo pienso que vaya, voy a hablar por la población del Partido Nacional. Estaban muy bien informados de cómo estaba la situación del expresidente. Incluso nosotros contemplábamos decían, este señor investigador en Miami, Ángel Martínez, decía, le van a indultar, decía, y mucha gente se reía. Y al final resultó ser cierto, fueron como predicciones políticas esas, ¿ves? Pero al final todo eso fue beneficioso porque definitivamente fue como poner en orden las piezas en Honduras. Fue como hacer justicia con el expresidente Juan Orlando, pero al mismo tiempo decir, yo voy a trabajar con papi, así que vean ustedes, si fueran inteligentes, votarían por él. O sea, más claro no pudo ser. Claro, claro. No, fue la verdad que todo cardíaco esos días, la verdad, no, yo la pasé, digamos, con los nervios de punta. Y después cuando empezó a dilatarse todo, ahí ya pensaba, digo, esto no termina más. Eh, y ahí, Oye, oye, Guti, una cosa también, esta gente de Libre, y como sí, tú dices, ese espacio de tiempo sirvió para que también los otros se quitaran como y les saliera hasta la izquierdista que llevaban dentro, ¿no? Mira qué sabio fue el presidente Trump cuando dice, no confío en Salvador Narrala. totalmente. Y nosotros decíamos, pero, oye, mira, ¿y cómo sabe tanta cosa? O sea, que no confío. Y al final salió exactamente como él lo había dicho. Entonces, ahora la pregunta que dejo al aire es, ¿qué espera esta gente de Libre al estar pujando relativamente en las calles? Todavía están pensando en utilizar a Redondo para declarar nulas las elecciones y La que eso. comisión permanente. Entonces ahí dejo la pregunta, ¿qué están esperando? O sea, o tienen que justificar. Sí, ahí ya no te escucho más. Ni yo tampoco se dejó de escuchar. A ver, desmuteate de vuelta, Ángela. No te escuchamos. Ahí se... Bueno, pero interesante. ¿Venís escuchando ahí, Marian? Sí, 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 estoy escuchando todo, pero como ustedes conocen bien el caso de Honduras, por eso estoy aquí calladita, calladita escuchando, para que también los demás escuchen el proceso que se tuvo que vivir allá en Honduras, perdón, allá en Honduras. No, y la verdad que una victoria fundamental, digo, en el territorio,
donde uno ve, la verdad, que el Partido Nacional es una fuerza articulada muy, pero muy, muy bien articulada. ¿Sí? Las elecciones se ganan cuando tenés un partido y tenés gente, tenés militancia que cuida los votos, ¿viste? La Si no elección se gana en la calle y no en redes sociales. puesto. Pero te voy a decir una cosa y ahora cuando suba Ana me encantaría analizarlo con ella. Eh, Fíjense que a veces sí es un poco y un poco, ¿sí? O No, o sea, sea, el apoyo en redes es importante, pero desafortunadamente en México todavía estamos en el proceso de decir, con que compartan redes basta, y eso no es cierto, y tú y yo no, lo sabemos perfectamente. sí, total, Creo que total. las redes tienen mucho que ver también. Sí se gana en terreno, pero también las redes influyen mucho, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Fíjate, Ana, Ángela, fíjate, Salvador, si llegó a tener votos, no fue tanto por su trabajo en territorio, sino porque más o menos manejaron bien la comunicación, digo. Claro, no, y ha estado en medios toda su vida. En Ah, Honduras, ¿quién no conoce a Salvador Narrala? Yo desde que era pequeño lo conozco. Es un tipo conocido generacionalmente, pero sí, es mi opinión que para los trabajos políticos no solamente es presencial, también hay que trabajar en redes. Es aquel viejo dicho que decía mi mamá, no solo hay que ser, hay que parecer, decía mi mamá. Entonces, tú puedes hacer muchas cosas buenas, pero si no las visibilizas, si no las posicionas, se van a quedar, o sea, no sé si me voy a entender. Creo que es muy importante y está de la mano, de manera complementaria, el trabajo territorial y el trabajo en social media. sí, sí. No, a ver, espera, te me fue un cachito porque, ahí está, ahí pues si no se escucha con eco. No, es total, es total. Bueno, por ejemplo, nosotros en Argentina hicimos primero muy bien las redes y después las fuimos llevando a la tierra, que ahí, pero digamos, se creció básicamente en las redes. Los casos se tropicalizan de acuerdo a las situaciones. Analicé eso en Honduras. Digo, ok, el Partido Liberal no llegó a tener el trabajo territorial del Partido Nacional y eso que le faltó lo completaron con las redes, lo complementaron con las redes y bastante bien te diría, ¿no? No es que había grandes comunicadores, pero estaban todo el tiempo moviendo el algoritmo, digamos. Así que nada, ahí en ese sentido comparto con lo que decís que hoy no solamente es el territorio, sino también el posicionamiento de la narrativa. Sí, es importantísimo. Es parte de la estrategia de socialización del mensaje político. Totalmente, totalmente. Y bueno, creo que todo esto que ha ocurrido en Honduras, luego en Chile, ¿no? No nos olvidemos también de Chile. Eh, Digo, todo este efecto va a llegar, todo este efecto dominó va a llegar a México al 2030, creo que son las elecciones, María, no 2031. 2030. Hay unas 2030. intermedias en el 2027 y hay una en especial este año en Coahuila. Ok. Hay elecciones. Solo una en este año, pero en 2027 tenemos intermedia. ¿La desdoblaron por alguna razón? No. O sea, no sé por qué ese estado está fuera del periodo electoral, Ah, este, pero es Coahuila y después todas las demás intermedias en el 2027. ok. Bueno, yo creo que hoy lo hablamos con Mariana un rato antes de que por ahí hubiera más gente ahí acá en el Space. Bueno, a los que les pido retuiteen el Space, pónganle un like, dejen un comentario para que se abra el algoritmo. Eh, un poco lo que hablábamos con Mariana es que todo esto lo hablamos hace 2 años atrás y no veíamos el mismo panorama hoy como pensando en México, ¿no? Haciendo este análisis siempre, digamos, a cómo van llegando a los distintos puntos,
¿sí? Bueno, en el caso mexicano, eh, es mucho más positivo hoy, mucho más positivo. Si bien faltan cosas, falta, por ejemplo, un líder, ¿no? Y que ahí es donde estamos todos esperando que Salinas se lance o bueno, por lo menos, vaya perfilando, ¿sí? Para candidatearse, y creo que es el tipo que debería agarrar esa punta de lanza, ¿sí? Eh, con lo cual, bueno, no sé qué opina Mayra. A ver, ¿estás ahí, Mayra? Sí, hola, buenas noches, saludos a todos. Mariana, Bueno, también en el Estado de México va a haber elecciones intermedias, intermedias estatales, que tiene que ver con el cambio de algunos municipios y congresos locales. Son esos dos estados. ok, bien. Eh, bueno, entonces retomaba eso que estaba diciendo. Y bueno, pues si quieren suban y charlan un poco con nosotros. A ver, ahí le mando a Ozzy a ver si se anima a subir. A Carmen, a ver, Carmen querida, a Lidia, suban. No sean cagones, chabón. Bueno, ahí, no, Belisario le vamos a mandar ahí. A ver si quiere subir. Gusli, una pregunta. ¿Cuál es Sí. tu percepción con respecto a que López Obrador ha estado muy callado y el día de hoy haya hecho un comunicado aquí en la plataforma de X con Me respecto a lo que parece, ocurrió? me parece que no dijo nada del tren interoceánico y salió a hablar hoy, viste, de esto. Me parece que es un pelotudo. Y que está, qué sé yo, viste, supongo que debe tener un poco de miedo también. Eh, la ¿Cómo verdad, están, Gusti? ¿cómo estás, querida Carmen? ¿Cómo andan todos? Saludos para todos. Estaba escuchándolo, no estaba muy en el tema de lo que estaban conversando porque con el día que tuvimos hoy, viste, estoy con otro tema en la cabeza, que estoy feliz y contenta. Y bueno, los estaba escuchando y me estaba empezando a quedar un poquito dormida, justo escuché que me llamabas, así que subo a saludarlos a todos y los sigo escuchando. Bueno, Carmen, gracias. Todos estamos contentos, la verdad que justo, bueno, un poco estamos hablando de todo lo que pasó el año pasado, ¿no? Que fue un buen año electoral para las derechas en Iberoamérica. Eh, creo que, bueno, arranca este año también muy positivo, y que esto va a empezar a expandirse un poco este ordenamiento del continente. Yo, Así yo que bueno, creo lo mismo, creo que ya arrancó la ola y que claro. la ola se va a ir expandiendo de a poco y bueno, y va a haber mejorías. Igual escuché que estaban hablando de México. México está un poco complicado desde mi punto de vista porque, bueno, vienen desde hace mucho tiempo contaminados y aparentemente siguieron por la misma línea. Y aparte acabo de escuchar que falta muchísimo para las elecciones, así que la van a tener que aguantar a la comunista esta ahí durante varios años. Qué desgracia. Lo lamento tanto por ellos. Sí, Pero bueno, espero que se pongan las pilas, así no siguen muriendo gente y todo lo que está pasando allá. Y Honduras, escuché algo de Honduras, no sé cómo terminó el asunto, tiene que asumir ahora. el 27 de enero ya asume el nuevo presidente, que es el presidente el candidato que apoyó Trump y que hoy es el nuevo presidente de Honduras. Eso, Excelente, y no lo quiere, me pareció que haber escuchado algo de que no lo querían dejar asumir, que había problemas, si sabes. que la izquierda está generando convulsión, le está generando como eh, una especie de
clima de poca gobernabilidad, ¿viste? Están destrozando, como hacen las izquierdas antes de irse, para que vos subas y tengas todo hecho mierda y te cueste todo mucho más. Van a criticarte en los primeros 100 días, que son los fundamentales. Eh, Es el sistema que tienen en todos lados, destruir todo. bueno, Acá lo hicieron las dos veces. Dejaron todo bien destruido las dos veces para que costara levantar otra vez. es así. Sí, Eso es que para poder pegarte los primeros 100 días, que son muy importantes en la percepción de la gente. El- claro, y también tratar, si pueden, de darte un golpe, porque no sé si todos acá saben que, por ejemplo, en Argentina, desde que asumió Milei, el kirchnerismo intentó todo el tiempo tratar de buscarle alguna excusa para armarle un juicio político o derrocarlo o hacer algo. Y no pudieron hacer nada porque en las elecciones intermedias acaba de volver a ganar. Totalmente de acuerdo. Bueno, esa es de alguna forma, esto también lo hablamos con Mariana cuando empezábamos, que también llevó su tiempo en que la gente entienda, digamos, la gente apoya al gobierno de Javier y no caiga en todas las operetas que están 24/7 mediáticamente y a toda la polarización que hay en el Parlamento de parte de los opositores. Entonces, digamos, por eso hay un apoyo, más allá de todas las operaciones que después son amplificadas mediáticamente, bueno, todo lo que ya sabemos que ocurre. Bueno, ahí entró Miss G y acá van subiendo también Lorena para que se integren un cacho a a la charla. ¿Vos, Miss G, estás ahí? Miss G, Buenas noches. ¿cómo te va? Bueno, 12 de la noche aquí en La Paz, Bolivia. Bueno, ya estamos, y bueno, lo primero, bueno, creo que el tema más comentado del día ha sido lo de Venezuela, ¿no? ¿Quién no va a estar feliz de lo que ha sucedido? Ya no está, ya no está Maduro y bueno, hasta hace un ratito estaban, ¿qué se llama? Estaban transmitiendo todo el traslado hasta la correccional donde va a estar y el lunes es es la primera vista o el arraignment y bueno, y ya está bueno que una de las opiniones será que los abogados penalistas en Estados Unidos deben estar relamiéndose para defenderlo, ¿no? Para tomarlo como cliente. Y ahora, si uno es, ahora lo máximo que puede esperar el abogado que lo vaya a defender no es que sea una persona, no es que salga inocente, ¿no? Sino que evitar la pena de muerte y de que va a acabar en el mismo lugar del Chapo, así va a acabar, ¿no? Una ADX, ¿no? La ADX Florence, donde se encuentra él, con derecho solamente a media hora, no sé cuánto tiempo de cómo está el Chapo y le tienen, ¿qué se llama? Para poder, por lo menos tomar oxígeno o sol, ¿no? Es una cosa tremenda lo que ha pasado. Bueno, ya he seguido esta historia desde hace muchos años y bueno, está pasando algo de lo que se siente algo de temor, ¿no? Porque han puesto como la encargada a la famosa, a la parte de los hermanitos Venganza, ¿no? Del Cieloína y bueno, claro, estará a su lado, al lado suyo va a estar su hermano, que en algún momento dijeron nos estamos vengando por lo que le han hecho a nuestro padre, ¿no? Con Venezuela. Por otro lado, el famoso Evo Morales en estos momentos está con orden de detención por, bueno, si menciono esto en el space, probablemente nos voltean así como, bueno, en redes, inclusive YouTube, Facebook y en otras, también a la manera de censurar y no decir ciertas palabras, ¿no? Te referís a lo que Evo es PDF, digamos. Sí, exacto, sí, Claro. exacto, esa es la palabra, Ok. esa es la palabra. Y ya hace unos, bueno, el año anterior ha sido que el ex director del CEPTAVI que se ha tenido que ir del país, volvía, iba, venía,
Él dijo, bueno, es que hemos ya visto ¿qué se llama? Un patrón. Gabriela Zapata, menor de edad, un hijo. Cindy Saraí, menor de edad, un hijo. Después, cuando la tiene dos hijos, ya que son grandes, Eva Liz y además Álvaro. Y lo han obligado, pero a la mala, conocerlos y que a la mala que les pase la pensión y luego se los ha ido comprando con cosas materiales, con dinero, viajes y cosas así, ¿no? Inclusive comprándole el título de abogada a la hija, que ni siquiera iba a clases. Cosas así se ven aquí, ¿no? Y a ver qué edad tenían realmente las mamás de esos dos chicos, ¿no? Y él dijo, bueno, que en el caso de Noemí, ella estaba de sus 14 años, ella decía que era su novia. ¿Por qué? Porque la han detenido, se la han detenido, la han agarrado. ¿Por qué? Porque ella y su familia estaban en una vagoneta robada, estaban buscándola, esto en el 2020, claro que en lo de la pandemia y toda la cuestión. Ahora, otro detalle, lo que ha pasado en Honduras, ¿no? Tenía cierto temor de que pase lo que ha sucedido aquí el 2019, que la cosa casi llega a mucho más allá, pero Dios gracias no ha sucedido así. Como quien dice, las estrellas se alinean a favor de uno, el universo conspira y sale, bueno, no se sale bien la cosa porque Evo Morales y Álvaro García Linera se han ido a México, inclusive algunas imágenes y informes, ¿no? Ha salido en el tema de Guacamaya Files o ¿qué se llama? Los expedientes Guacamaya, ¿no? Ahora que si me preguntan por Evo Morales, está confinado en el Chapare, tiene seguridad, la seguridad del lugar, no sale ni entra, no quiere salir, no quiere entrar a ningún lado por el miedo de la que lo vayan a detener. Por otro lado, sí. Arce Catacora también ahorita, el año pasado también ya lo han detenido. Él está ahorita en la cárcel con 6 meses de detención preventiva. Hace unos días lo han sacado lo han detenido, pero temporalmente al que era el ex ministro de gobierno. Y bueno, no lo soltaron. ¿Por qué? Porque después hubo una denuncia de que había amistad con el juez. Ahora, en cuanto a lo que se refiere en los paralelismos, o sea, estoy viendo que hay analogías y cierto paralelismo con lo que nos pasa, ¿no? Porque el 2019 ha terminado con la salida de Evo Morales, Álvaro García Linera y toda la tropa todos estos seres malvados que hacen daño a los países, ¿no? Se has hecho votar de México, o le habrá dado miedo, ¿qué habrá sucedido allá? Parada técnica en Venezuela, y luego se ha ido a refugiar a la Argentina, porque ella estaba, estaba Alberto Fernández y Alberto Fernández y- lo acomodó acá en un lugar maravilloso y una mansión que tuvimos que pagar todos nosotros por ese degenerado. ¿Y no será también que se ha sido eso con los 500 millones de dólares con los que se ha escapado el Banco Central? Porque se ha escapado con 500 millones de dólares. ¿De ustedes? Sí, del Banco Central. Han sacado los que Ah, han sacado y ahí ya está pasado en los carros blindados. Después de una movilidad mostraron en el Paraguay que estaban bajándola. y es muy posible, pero aparte ese es cocalero, así que también está en el mismo juego que Maduro y todos los aliados. No te preocupes que de nuestro Banco Central se llevaron 50.000 millones los kirchneristas. No, 500 millones es un vuelto a comparación de lo que se choreó Cristina, la verdad. A ver, ¿estás ahí todavía, Ángela? No, se cayó. Acá está, espera. Ahí le estoy pasando el mic a Ángela. Mientras tanto, Lorena, ¿estás ahí? Lorena a la 1, Lorena a las 2, Lorena a las 3. Soy. ¿Quién dice? Ángela. ¿Quién está? Ángela, ¿correcto? Sí, Ángela, aquí estoy. Ahí va, ahí va. Pues te veo como oyente, ya estamos bugueados, Marian, ¿qué decir? Qué raro, bugueados en este espacio, extrañísimo. Claro, boludo, si siempre hablamos cosas re tranqui, siempre hablamos de cocina, del Sí. clima.
Me parece muy Tejido sobre todo. no, Ángela, y bueno, y entonces, pero hoy, agarrando un poquito, volviendo pasando de vuelta, sobrevolando Honduras, eh, hoy ya lo ves, ya vi una foto de Xiomara Castro ahí haciendo cajas, ya bajaron un poquito, ¿no? Le bajaron un poco, pues estuvo picante, ¿no? Ahí lo veíamos como hablamos hace un rato, Nasralla, con Mel Zelaya y Irosca, ese triángulo ahí, desestabilizador, y súper tándem. Sí, Gusti, ¿vos te acordás cuando se fueron corriendo los Kirchner, se tomaron un avión y se fueron a ampararlo a Celaya cuando era él presidente que se hizo una especie de autogolpe y Sí, salieron todos corriendo de Lula, sí, fueron sí, todos ¿te acordás de eso? sí, claro. bueno, la verdad es que te voy a decir algo. En relación a las fotografías, nosotros creemos que son de IA, inteligencia artificial. Las fotografías donde están empacando, porque los que conocemos ese edificio no es así, en primer lugar. Y luego tú lo puedes ver en las fotografías, se nota que es IA. Para nosotros que conocemos a estas personas sabemos que es inteligencia artificial. Ahora bien, puede ser que ellos mismos las hayan hecho y las hayan publicado para bajarle un poquito a la tensión y en este caso la actual presidenta demostrar que ella personalmente quiere salirse sin ningún problema y de hecho de alguna Lo- forma el que ha estado abanderando la conflictividad ha sido el coordinador de Libre, el esposo. Junto con la candidata, ¿verdad? No con esto quiero decir de que ella no esté involucrada, pero sí ha sido como un repliegue estratégico el de ella para y esa se va, esa por el se va temor, como ¿me entiendes? democrática, esa se va como democrática, esa, con su anuncio diciendo que iba a transicionar y que iba a aceptar el resultado, se lavó las manos y ahí quedaron Rixi, Mel y Marlon Ochoa y Luis Redondo haciendo todo el quilombo. Sí, pero es que juegan con la inteligencia del pueblo, o sea, Sí, dicen una cosa, pero no les puedes creer, obvio. como bien dice Milei, a esta gente no le puedes creer ni puedes negociar con ellos nada, porque pareciera que todo era algo montado, ¿ves? El repliegue de ella, pero luego, por ejemplo, ahora con la aprehensión de este señor Maduro, ella sacó un tuit, Dios santo, pero molesta que era un atropello, que la soberanía, y ese es otro asunto también, la soberanía desde que el orden mundial de los derechos humanos se hizo presente en cada uno de los países de las Américas, la soberanía se relativizó, porque desde el momento que los países firman tratados, están permitiendo que organismos internacionales metan las manos en sus países, entonces la soberanía no es pura. Y luego sí les sale el instinto soberano cuando se trata de un extranjero, en este caso de Maduro. Pero mira, cuando se trata de hondureños, no, ahí sí no hay instinto soberano. Decían también con el tema de las sedes, que fue uno de los temas de campaña, que lo vendieron como que era demoníaco ese proyecto de las zonas de empleo y desarrollo sostenible. Bueno, al final las sedes no se desarticularon, están operando en Honduras, pero ellos, ¿qué hicieron? Entregaron a China la parte del Golfo del Pacífico. Entonces, todos quedábamos, bueno, ¿y dónde está? Pues, que no lleva el nombre de la sede con los chinos es una cosa, pero igualmente, si lo vamos al concepto puro de violación de soberanía, también ahí se estaría violando la soberanía. Entonces, es una manipulación sobre el concepto y jugar con ellos para fines políticos, ¿ves? Entonces creo que en Honduras ellos han estado haciendo un juego con el imaginario social para decir, sí, como dices tú, ella es la democrática que acepta los resultados, pero luego ahora está llorando porque se llevaron a su acreedor. Entonces, no se puede creer, no se puede confiar en ellos y eso ha sido una de las
¿cómo te dijera?, de las motivaciones para que las actuales autoridades que han sostenido la democracia, como Cosette, como Ana Paola, en el Consejo Nacional Electoral, hayan ido siempre a la vanguardia, adelante, a la defensiva, o se adelantaban porque no podían quedarse atrás. Cuando estás con personas con las que no puedes confiar, cualquier escenario es posible. Y todavía te sé decir que hay amenazas. Hace poco, ayer, salió un video donde el coordinador de Libre, el que fue presidente, Manuel Zelaya, le decía a Redondo de que él tenía la potestad para anular las elecciones y anularlas con una comisión permanente que él nombró, que ni siquiera equivale a la mayoría de los diputados que están agrupados en oposición. O sea, es una ilegalidad tremenda. Pero a pesar de todo eso, nuestra democracia ha sido resiliente y ha sobrevivido. Yo puedo decirlo, ha sobrevivido, y tengo la confianza de que va a sobrevivir a este último escenario, que es el que se tiene con Redondo, porque hay un factor muy importante: las Fuerzas Armadas. Al haber cambio del jefe del Estado Mayor, ese cambio fue totalmente favorable. Y el que está actualmente, el señor Valerio, fue al Congreso Nacional con esa comisión permanente que no representa, como te digo, al Congreso como tal, y les querían hacer unos ascensos a toda esa generación, y el jefe del Estado Mayor Conjunto les dijo que ellos no iban a aceptar los ascensos. Y eso fue el primer indicio de respiro, de alivio que sentimos la hondureñidad, porque dijimos, bueno, entonces quiere decir que ellos están dando por entendido de que no son estas personas las que tienen que hacer los ascensos. Y dijeron, vamos a esperar hasta la instalación del próximo gobierno para que se produzcan los ascensos correspondientes. Ese factor es importantísimo y nos tiene un poco aventajados en cuanto a esta última amenaza que está ahí latente y que esperamos que no se vaya a suscitar, ¿verdad? Porque ha sido un esfuerzo enorme. Yo debo de rescatar que los héroes de Honduras es el mismo pueblo hondureño, que salió masivamente a votar porque tenía una tremenda conciencia del valor de su voto para no permitir que se instalara un sistema socialista antidemocrático, cáncer de los derechos humanos. Y vos sabés, yo lo dije la vez pasada, personalmente tengo la convicción firme de que los derechos humanos solo pueden ser posibles en espacios democráticos y en Estado de Derecho. Y yo sé que nunca vamos a llegar a una utopía perfecta de derechos humanos, eso es imposible, pero en democracia se pueden alcanzar mejores índices de garantía. Y ahora te voy a hacer una pregunta picante. Dime. ¿Qué pensás de Bukele? Mira, me encanta esa pregunta. Hablando de derechos humanos, de gente que se quiere atornillar al poder y que tiene algunas cositillas autoritarias. ¿Qué pensás de Bukele? Mira, yo te voy a decir una cosa. El problema con Bukele es el tema de que él ha permanecido tanto tiempo gobernando. Y eso pues ya se puede interpretar como que es una dictadura. Ok, vamos a dejar eso ahí, arriba en la reflexión, pero te voy a hablar ahora de todos los beneficios que el pueblo salvadoreño ha tenido. Si vos haces una ponderación, es más lo bueno que lo malo. Ahora mismo, por ejemplo, muchos salvadoreños que estaban aquí en Estados Unidos se han regresado a su país confiados de que van a lo mejor, a mantener un nivel de vida similar al que han tenido aquí en Estados Unidos. Y eso es algo que hay que remarcar. En cuanto al tema de los derechos humanos, yo sé que muchos activistas de derechos humanos de su país y fuera de su país lo han criticado, que por el SECOT, que por la manera en la que está tratando a los privados de libertad y todo lo demás. No tanto eso, sino por ahí contra las voces disidentes. Con Mariana hemos tenido acá una salvadoreña que no estaba precisamente, digamos, muy alineada políticamente con y con Bukele, y haciendo quizá otro análisis más que de lo que vive la sociedad en sí. Cómo te cancelan si decís algo mal de Bukele. A mí, yo desde afuera veo lo mismo que vos. Veo una
un problema totalmente controlado, ¿sí? O sea, digo, la Insisto, seguridad del como tipo, todo, creo que lo que te decía la otra persona salvadoreña no deja de tener hasta cierto punto razón, porque la extensión de un gobierno con una misma persona va a tener sus implicaciones negativas y seguro que eso es parte de los daños colaterales naturales de sostenerse en el poder con sendas responsabilidades y sendas implicaciones, como lo ha sido El Salvador en este momento. Pero hay algo muy importante. Mira, el enfoque tradicional de los derechos humanos ha sido que sirven para que en un Estado de derecho y democrático se le respeten las garantías básicas a cualquier persona que haya cometido un delito, ¿cierto? Ese es el enfoque tradicional. Pero habemos una generación de personas que hemos sido formadas con un pensamiento complementario a ese. Y para mí no solamente se trata de los derechos humanos del que delinque, sino que también se trata de los derechos humanos de las víctimas. Y yo sé ¿no? que me van a poder decir que para las víctimas están los sistemas interamericanos, los sistemas internacionales de protección y los sistemas nacionales, sí, pero el punto es que desde un enfoque de política pública, y me parecía correctísimo cuando el presidente Bukele dice, ¿y quién defiende los derechos de la gente, de las familias a las que les han matado, a los que los han extorsionado, a los que los han desplazado por violencia? ¿Quién los está defendiendo? Entonces yo, el chapulín colorado, como dijo aquel, yo los voy a defender. Y en ese aspecto coincido completamente, porque tiene que abrirse, tiene que expandirse el pensamiento del pragmatismo de los derechos humanos para poder entender que no solamente es para la garantía del debido proceso y de la defensa de una persona que delinque, sino que también es para la víctima. Y en ese sentido el Estado es garante. Y el Estado como garante tiene que procurar todo lo que sea necesario dentro del marco de la ley para que la ciudadanía que paga impuestos, que trabaja día a día, que es gente que camina de ley, por el camino correcto, pueda tener esas garantías. Ahí es donde yo veo una ponderación importante, pero bueno, volvemos entonces al punto, la parte negativa, los Para efectos, el tema por ejemplo, la elección digamos, indefinida, ¿bien? Por ahí digo, fíjate qué pasa si después un día el Foro de Sao Paulo te pone a un pichón de Maduro ahí, por alguna razón perdiste el poder, la fuerza, el apoyo de la gente y le generaste todas las condiciones para que lleven adelante una autocracia, una tiranía. Sí, es un riesgo, definitivamente, coincido contigo, es un riesgo y creo que en este caso los gobernantes en este caso como Bukele, deberían de asegurarse que existan regulaciones a la temporalidad en el gobierno. Como dices tú, no dejar abierto como indefinido, porque lo acabas de decir claramente y plantear el escenario. ¿Qué va a pasar si te ponen un polluelo de estos hijos del Foro de Sao Paulo? O sea, hay que tener mucho cuidado porque volvemos a caer en el error histórico de que la derecha hemos venido mal gobernando y creamos espacios fertilizados para que se metiera la izquierda y asaltara el poder, porque la izquierda agarró la democracia para llegar al poder y ya estando adentro la destruye y la convierte en una tiranía. ¿Estamos de acuerdo? Total. Entonces, ahí lo que queda es, y esto es una gran experiencia, por eso te digo, Honduras está en un momento político histórico para recomenzar a reconstruir una derecha más responsable socialmente y políticamente y preocuparse por atender el capital político y hacer que crezca y atraer el voto de abstencionismo que es tan importante en mi país. Unos 80.000 votos creo que hubieron ahí de nulos y abstenciones. Poquísimos. Te diré, mira, yo estuve aquí en Estados Unidos, estuve en una urna trabajando como escrutadora y en la urna donde estuve yo ganó Salvador Nasralla, ¿sabes? Porque aquí en Estados Unidos, bueno, en la parte de Virginia, se hizo un buen trabajo territorial. Y quedó Salvador Nasralla punteando, creo que con 70 votos, Papi seguía como que con 40 y la del Libre tenía como 20 votos. Y sí se pudo, ¿cómo te podía decir? Nulos, solamente teníamos un voto, o sea, la mayoría de la gente iba bien empoderada a votar.
Pero cuando yo te hablo del abstencionismo, es aquellas personas que ni siquiera van a votar. Y es bien alto el porcentaje en Honduras de personas que no iban a votar antes de estas elecciones. Ahora, con estas elecciones, ese porcentaje bajó y fueron mucho más jóvenes a votar. ¿Por qué? Porque los medios se encargaron de martillar el asunto de que si llegaba y se consolidaba esta gente en el poder, nos íbamos al carajo todos. Y efectivamente así sucedió. Entonces, para mí el proceso electoral estuvo muy bueno. Tengo mis observaciones en cuanto a cómo se maneja el voto aquí en el exterior. Creo que hay mucho que trabajar, pero Honduras está en un momento, te lo repito, histórico para que pueda hacer cambios estructurales que impacten positivamente y consolidar a los gobiernos democráticos para que puedan estarse alternando en el poder dentro de una visión de país y dentro de políticas públicas sostenibles en el tiempo. Claro. Me da un poco de cosa, ¿viste? Cuando dicen sostenible, nos quemamos tanto con la Agenda 2030 que escuchamos sostenible, sustentable y ya tenemos exposición fetal, ¿viste? Terminamos así tipo con, con un chaleco de fuerza. No, mira, yo uso las palabras no necesariamente acordándome de la Agenda 2030, te lo juro. No, pero sí, o sea, la importancia de no ser cortoplacistas, que es, digamos, eh, es algo muy común en los gobiernos latinoamericanos, ¿no? Es decir, es cortoplacismo puro, ganar las elecciones, después ves qué haces, y creo que ahí, este es el gran momento para todos estos gobiernos que han de derecha, que han llegado al poder, de justamente hacer cosas, crear proyectos de país, pensar a largo plazo y de esa forma volver sólido lo que la impronta política y el proyecto en sí, ¿no? Para poder seguir teniendo poder en el tiempo, porque si no llegás y tapás con algunos parches, después la gente dice, no, con eso no me alcanza. Yo creo que Honduras necesita urgentemente resolver la pobreza, el desempleo, la infraestructura y la seguridad. Creo que esas 4 aristas son las que hay que trabajarlas ya. Es un buen momento, por ejemplo, de cuando asuma Papi, cuando ya estén gobernando, que vayan con todo, contra, digamos, las maras, contra los pequeños carteles que hay, pero creo que hay una diferencia en lo que es México, de que es más fácil, es como El Salvador, también pandillas, es más fácil de sacarlos, porque no tenés paramilitares como tenés en Colombia, en Venezuela o en México. Es distinto, lo pueden remover más fácil. Entonces tienen todo para que les vaya bien, hacer buena gestión y que eso la gente lo vaya notando, ¿no? En el día a día y en lo que van desandando el camino, bueno, ya van consolidándose de vuelta, recuperando la confianza, porque también convengamos de que el partido estaba muy lastimado con el tema de Juan Orlando, claro, y que hoy está reencontrándose con eso y de alguna forma, bueno, reinterpretándolo, porque hay muchos del mismo partido que dijeron, ok, le doy la espalda. Que, a ver, es lo lógico, terminás con un presidente preso, bueno, pero no sé, hoy que tenemos todas las cartas en la mesa y que, bueno, correcto, que ha sido el presidente Trump que dijo, ok, no, miren, pasó esto. Después Roger Stone, que es uno de los voceros de Donald Trump, que ha sido asesor de él durante mucho tiempo, hizo varios artículos comunicando justamente esta parte de atrás, que era un presidente en un proceso que no tenía, digamos, la sostenibilidad jurídica ni pruebas, sino estaba reducido a testimonios de 2 narcos que el mismo Juan Orlando extraditó y que aparentemente había falsificación de firmas en el procedimiento, una causa totalmente armada, obviamente, donde nos lleva un análisis más
digamos, más profundo, que tiene que ver con la operatoria geopolítica de las izquierdas a nivel mundial. Así Cómo es, el Partido Demócrata directamente opera con lo peor de la izquierda del mundo, ¿sí? Haciendo, definitivo. haciendo negocios y todo, digo, y toda esta, digo, la gente, viste que a veces hay un cliché de Twitter, no está preparado para esta discusión. Hay mucha gente que no está preparada para esta discusión y que tiene demasiadas sensaciones metidas, demasiada cuestión narrativa instalada Así que es. podés agarrar y venir decirle, bueno, mira, pero esto fue fabricado porque esto fue de esta forma y les va a costar entenderlo. Eh, Pero lo van a entender. Creo que es cuestión de les va a tiempo y como tú entender. dices, de hacer un abordaje estructural en el país. El presidente electo acaba de anunciar que él va a trabajar desde el enfoque de la seguridad humana y ese enfoque es amplio. Creo que todos aquí sabemos que seguridad humana implica todo lo que tú dijiste, implica alimentación, seguridad ciudadana, educación, todo lo que tú dijiste. Y algo muy importante, Es si el proyecto de descentralización que de tiene que... descentralización, correcto. Entonces, me pareció muy acertado cuando él anunció eso, porque definitivamente eso está alineado con y es compatible con lo que tú estás manifestando. Además, los factores o las ventajas que nosotros tenemos como país, que sí lo podemos lograr, porque mientras se trabaja estructuralmente, tú sabes que las familias con trabajo y con oportunidades difícilmente son presas del crimen organizado, porque también muchas personas se meten en esos rubros porque no tienen más oportunidades, o migran o se meten al crimen organizado. Entonces, si se comienza a trabajar estructuralmente para generar empleo, trabajo, eh, para que las personas puedan tener un ingreso per cápita pues digno y poder tener calidad de vida, creo que lo demás se va a ir dando por añadidura, sin perjuicio de que también se establezca una estrategia de seguridad que permita contener y también atacar esa parte de los focos que hay en Honduras de operatividad del crimen organizado, el narcotráfico y maras y todo lo demás, ¿no? Exacto. No, y aparte que había un índice de mucha violencia estos últimos 4 años. Fue Terrible, terrible, terrible. este año, este año, el 2025, en el primer trimestre ya tenía 15 matanzas registradas, con más de 53 tipos muertos. Entonces, Terrible, sí. claro, vos decís que esto se está mexicanizando de alguna forma y literalmente es así, pero bueno, también lo veo por otro lado fácil porque es un tema de, ni siquiera es de cárteles que se están peleando las plazas como sucede en México, sino de un tema más bien de colonia y de pandillas. Entonces, Así es. Y de zonas de riesgo que se tienen que eh, trabajar con la juventud para generarles oportunidades y sacarlos de ahí. Definitivamente, en eso estamos totalmente alineados. no, te iba a preguntar, Ángela, vos por ejemplo sos máster en Derechos Humanos, pero ¿trabajás en dónde? Bueno, yo tengo una non-profit organization que se llama Human Rights Empowerment aquí en Washington, D.C. Y nosotros pues trabajamos enfocados en prevención en derechos humanos, porque de defensa y de reactividad está lleno el sistema. Necesitamos trabajar en prevención, justamente en lo estructural, como dices tú, y nos enfocamos en deberes y derechos humanos. O sea, le decimos a la gente, usted exige derechos, pero ¿qué tal está usted con el cumplimiento de sus deberes cívicos, ¿no? Eh, educamos en la lucha contra la violencia doméstica, por ejemplo, educamos contra el bullying, y el paraguas es muy amplio para que cada año nosotros vayamos avanzando conforme a la necesidad de la comunidad migrante o latina aquí en Estados Unidos, en esta zona, en Washington, D.C. Además de eso, escribo para La Tribuna, para HTV, para Contexto HN y para más noticias, así que ahí pueden encontrar mis artículos cada 15 días en el ciberespacio, ¿no? ¿Y tenés algún libro?
Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo sabes? El 10 de enero es la presentación de mi libro Verdades no dichas sobre derechos humanos, en la cual desmonto algunos mitos que existen sobre el tema o quizá secretos a voces que todos sabemos, pero no tenemos esa valentía de decirlo. Y solo te puedo adelantar, por ejemplo, una de las verdades no dichas en derechos humanos es que hay muchas organizaciones no gubernamentales de sociedad civil que no viven por los derechos humanos, sino que viven de los derechos humanos y se Sí, vuelven como patrimonios personales, ¿me entendés? no, no estarás hablando de Amnesty Internacional, me imagino. Mira, esas conclusiones ya se las dejo al lector. Mi libro está en Ah, la plataforma de Amazon, ahí lo pueden adquirir por un valor simbólico para que puedan conocer un poco de esta perspectiva que es diferente. Otra de las verdades es que no solamente el Estado violenta los derechos humanos, porque te enseñan en las universidades que técnicamente solo el Estado violenta derechos humanos, pero así como hemos ido evolucionando o involucionando, no es así. También hay poderes fácticos que están violentando los derechos humanos. Y yo me voy más allá todavía. ¿Qué hacemos nosotros como ciudadanos? ¿Respetamos los derechos humanos? ¿Cumplimos con nuestros deberes? También eso se puede contemplar como una violación de derechos humanos. Entonces, es abrirse a un pensamiento que tiene mayor alcance, ¿ves? Y ok. nos enfocamos bastante en el asunto de los deberes, y por supuesto que abordo el hecho de que los derechos humanos no son patrimonio de la izquierda. Ciertamente nos pertenecen a todos, Claro, pero no, donde pertenece son efectivos es en ellos, democracia. ellos se adueñaron de la narrativa de los derechos humanos. Totalmente. Y Claro, eso afectó en todos los espacios, porque cuando en países como los nuestros tú dices, yo soy educador de derechos humanos, o los que dicen soy defensor, inmediatamente te colorean, este es de izquierda, este es de izquierda. Y no es así, no es así. También habemos una nueva generación que no tenemos esa ideología marcada, sino que queremos ponderar esa narrativa que ha sido tan utilizada, instrumentalizada por los políticos, y que deben de realmente ponderar de una vez por todas y hacer efectivo esa garantía. ¿Ves? te hago una pregunta que es, viste, esa gran duda que tiene todo el mundo. Cuántos cristianos se cargaron los comunistas a lo largo de la historia? Viste que unos te dicen 80 millones, otros te dicen 150 millones, otros te dicen 40 millones. ¿Cuántos, vos que quizá tenés más ese dato, o por lo menos precisado entre cuántos y cuántos? Mira, ese ha sido un debate histórico, la cantidad. Y yo que te digo, bueno, al dato que yo le quiero apostar es al mayor, al que tú me diste, al de ciento y tantos millones. Porque hay unos que conocemos, pero también está el dato oscuro de aquellos que no han sido registrados, tú Claro. sabes. Y eso es muy importante manejarlo, porque no solamente es lo que está expuesto como tal, sino aquellos también que murieron y que no fueron registrados. Claro, tal cual. Sí me doy a Pero, entender. pero claro, pero viste que el que menos te dice, o sea, el zurdo, qué sé yo, viste, más solapador te tira 40 millones. O sea, viste, Pero oíme, vergüenza debería dar tan claro, solo decir 40 millones. O sea, ¿de qué estamos hablando? De cosas, porque no puedo decir ni de animales, porque yo soy protectora de los animales. O sea, estamos hablando de seres humanos. Eso no debería de ser así como, no, pero solo fueron 40. Solo fueron 40, no es para tanto. No, claro, no debería de haber ni uno solo. Es claro. justo parte de nuestra narrativa poder disentir en democracia y poder convivir juntos pacíficamente, aunque tengamos pensamientos distintos. No hay por qué acabar con la vida de los demás. Bueno, si no, el mundo no sería mundo, ¿no? Bueno, pero ¿qué te parece, por ejemplo, países, creo que es Polonia o Hungría, que directamente proscribieron el Partido Comunista?
Se cayó. Bueno, estaba interesante la conversación ahí, seguramente va a subir de vuelta Ángela, muy interesante charlar con ella. ¿Están ahí todavía, chicos? Disculpen que nos colgamos. Sí, yo aquí ando todavía, está, aquí estoy escuchando. Muy interesante, Marian, ¿no? Sí, bastante interesante siempre enterarse de la situación de Honduras. A veces vemos, escuchamos las que hacen como más ruido y dejamos de lado que también otros países están pasando. Yo estaba escuchando y haz de cuenta que decía yo, ah, caray, suena a México. Ah, caray, sigue sonando a México. Entonces, mientras no nos demos cuenta que todos llevan la misma agenda, pues entonces no hemos entendido nada. Total, total. A ver si sube de vuelta Ángela. Bueno, ahí seguramente va a subir. A ver, Marito, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, pelotudo. ¿Quién es Marito? No te conozco, Marito. Por la duda. Eh, bueno, hay mucha gente loca, ¿vieron, chicos? ¿Están ahí y me escuchan? Porque a veces, viste, no sabes si se cortó o no. Por lo menos a Ángela se le cortó como 5 veces. Pero me escuchan bien, ¿no? Carmen, vos me escuchás, Miss, ¿me escuchás? Perfecto. ¿Vos, Miss G, también escuchás? ¿Hay una manito o algo? Vamos a dejarlo. Capaz que ya se quedó dormida. Se quedó dormida. Bueno, nada, interesante todo este repaso de lo que viene y de lo que pasó el año 2025 y de cómo arrancó tercer día, cuarto día del año y ya tenemos todos estos sucesos y la verdad que bueno, nada, es muy Estoy interesante. otra vez aquí escuchándolos tranquilita. No me he dormido Ok, todavía. Sigo. está bien. Escúchame, Mariana, te iba a preguntar, ¿cómo viene el libro? Pues ahí se va moviendo lentamente, pero ahí la llevamos, no podemos quejarnos. Igual está en la plataforma de Amazon, La educación, la lucha silenciosa para la imposición, que creo que da una visión de cómo por lo menos a México, y volvemos al mismo punto, si se dan cuenta, los que son de México o en otros países, las historias son sumamente similares. Entonces, da una visión de cómo el marxismo cultural del siglo XX se metió a la nueva escuela mexicana y cómo está adoctrinando a los niños y a los adultos, que eso es una parte muy importante, no solo a los niños, sino también a los adultos en todos nuestros países. ¿Mandé? A las generaciones. Exactamente. Estamos hablando que en México yo hago un recorrido histórico, desde López Portillo para acá. Lázaro Cárdenas también, hablo de la fundación de la Secretaría de Educación Pública, de cómo la Comisión de Libro de Texto Gratuito, pues ha manejado la narrativa desde hace muchísimos años. Entonces creo que es una parte interesante porque, como yo les digo, Gusti, hasta el que dice yo no estoy adoctrinado, a final del día se ha comprado alguna de estas ideas. Totalmente. ¿Y qué haces que no pusiste todavía el enlace para que te lo compren acá abajo en los comentarios? Ah, Ahora te lo pongo, falta ahí. no hay ningún problema. Si no, no vas a poder pagar las cuentas. Claro. Ya sé. Ahora lo pongo. Así que lo que están escuchando y quieren saber un poco sobre el adoctrinamiento en la escuela en México, que les digo, puede ser que ustedes tienen que entender algo. Así como estamos hablando de Honduras, de México, de Bolivia, de Argentina, no sé, falta algún chileno, qué sé yo, que entre gente de cualquier país de América, ¿sí? Eh, tenemos que entender de que las estrategias son las mismas. O sea, si leemos, por ejemplo, el libro de Mariana, podemos traspolar tranquilamente todo a nuestro país. Yo, por ejemplo, lo compro, me pongo a leerlo y digo, esto pasa en la provincia de Buenos Aires. Digo, y cualquier persona que lo está leyendo en otro país dice, no, esto también pasa en las escuelas de mi país. Y fíjense que está escrito y quizás está dirigido, está contextualizado en México, pero el modus operandi es el mismo. Así que bueno, ese es el mensaje que bueno, que siempre queremos llevar adelante con Mariana.
No, y ya estoy trabajando en el segundo, que va a hablar de cómo la supuesta pedagogía del oprimido de Freire está metida hasta las cachas en todos nuestros países, en absolutamente todos. Totalmente, totalmente. En cada dialéctica que te predica la izquierda tenés esa lógica maniquea, ¿no? Y bueno, nada, es para reír. Cuando, cuando yo le digo a los papás que lo que les están enseñando a sus hijos es hacer un proceso dialéctico en las escuelas, les parece sorprendente. Y cuando se los explico a detalle, dicen, ah, caray, eso sí sucede. Y eso es lo que hacen a través de la pedagogía del oprimido. Claro. Y este año, bueno, el año que pasó, bueno, todavía estoy en el 2025, evidentemente, fue un gran año de Mariana. Mariana en lives, en entrevistas, con libros, Y esperemos que el que inicia con estas noticias tan buenas sea igual de bueno. y que sea mejor incluso, ¿no? Porque la verdad es necesario Esperemos. meterle mucho ritmo y por ahora la que viene llevando la punta de lanza venís siendo vos. Así que, bueno, nada, eso no es un dato menor. Y que lleva mucho trabajo. Entonces, tienen que haber cientos de miles de Marianas y por todo México y moviendo un mensaje porque por algún lado tienen que entrar y creo que como lo hemos dicho muchas veces es el lado correcto, ¿no? Porque ahí ya, viste, cuando se meten, cuando el Estado y sobre todo si el Estado lo maneja a la izquierda y se mete en tu familia, en la crianza de tus hijos, viste, eso fue detonante acá en Argentina. Esa, Yo siempre lo decimos, Gusti, y a ti te consta que yo lo digo mucho. El que leyó a Marx y a Engels y los entendió, los desecha y los aborrece. El que no, los apoya y los toma como profetas, como visionarios. Pues hay que entender profundamente lo que está sucediendo en nuestros países. total, sí, sí. Bueno, el punto de los niños, la educación, eso por ejemplo acá en Argentina fue, eh, tocó mucho, viste, en un país que estaba, como todos los países de Iberoamérica, subdesarrollados, ¿no? Con muchos pobres, con mucha indigencia, con economías destrozadas, infraestructuralmente destrozados, venir a bajar una agenda progresista obviando todas esas problemáticas estructurales y bueno, nada, la gente se le llenó los huevos, ¿viste? Y bueno, ese fue un puntapié, ¿no? Esto de querer modificar el lenguaje, del adoctrinamiento fuerte en universidades, centros de secundarios, de institutos de formación docente, parlamentos, medios masivos de comunicación, exponentes de la cultura, todo funcionando concatenadamente, viste, bajando una agenda que a nadie le importó jamás. Entonces, creo que ahí, cuando pasan esas cosas, viste, la gente empieza a decir, bueno, no, pero yo me estoy cagando de hambre. No, yo no tengo trabajo, no, yo que soy emprendedor, me cuesta mantener mi emprendimiento. No, yo que mando a los chicos a la escuela veo que cada vez interpretan menos un texto, que no saben hacer una cuenta matemática, que les enseñan cualquier cosa. Entonces, bueno, creo que todo ese combo te termina saturando las pelotas, ¿viste? Con lo cual, bueno, Lo que pasa, Agustín, es que estos pseudo intelectuales vienen y te dicen, estamos enseñándole a los niños a hacer lecturas de la realidad y a que tengan pensamiento crítico. Y lo que están haciendo es volviendo idiotas a los niños para que los niños justamente no tengan ni pensamiento crítico, mucho menos analítico, y no les dan las herramientas del pensamiento lógico matemático, que es lo que desarrolla su pensamiento. Entonces se están volviendo idiotas funcionales, tal cual, para el régimen. totalmente de acuerdo. Bueno, a ver, si no tienen alguna otra cosa, ya en un ratito vamos cerrando.
porque bueno, quería hacer abrir el año, ¿no? Ahí, y bueno, le escribí a Mariana, le digo, Mariana, hablemos un poco para charlar esto, de estar contentos, ¿no? Por lo que sucedió hoy en Venezuela, y un poco también para charlar sobre lo que sucedió el año pasado, que fue bastante positivo, y que, bueno, este golpe o este cambio de paradigma que se viene dando, en algún momento también va a tocar a México, ¿no? Es un país que nos tiene muy preocupados porque la verdad vemos que los mexicanos están a la deriva, están gobernados por una tipa que lo que menos le importa son los problemas de los mexicanos. Eh, qué sé yo, vemos que están empezando a estar acorralados los líderes de la izquierda en el mundo, que están muy preocupados y que la batalla cultural ha tenido su fruto, ¿sí? O sea, todo esto, y incluso que lo venimos viendo, con Mariana, por ejemplo, en México, dando hace varios años ya una batalla estratégica y focalizada en algo en particular, ¿sí? Pero fíjense cómo el tema empezó a escalar a nivel nacional. Fíjense hasta el punto volviendo al movimiento del especialista en canto y baile, Eduardo Verástegui, que hasta él incluso hace unos días atrás agarraba el tema, pero yo ahí, viste, veo cómo agarra oportunamente cada tema, y cuando ve que no sé, no tiene views, no tiene likes, lo desecha, con lo cual ahí uno se da cuenta de que el tipo está tirando patadas de ahogados, tratando de agarrar un tema y buscando posicionarse, al punto de que también hizo hizo una cuenta de Twitter tratando de emular a la derecha a diario, un intento bastante patético de copiar una forma de comunicación a través de redes, o sea, un intento desesperado, poco creativo, de un tipo mediocre que está rodeado de tipos mucho más mediocres que él, porque evidentemente con el nivel de egocentrismo que maneja, ¿sí? No es capaz de darse cuenta de que está haciendo mal. Esto yo lo tengo ya personalmente descartado, es un caballo de Troya, no es un tipo que esté mal asesorado ni nada, sino que es un tipo, esto es opinión personal, que está justamente para esto, para distraer, no está para construir nada, está para venir a romper, molestar y hostigar, ¿sí? A personas, incluso Mariana, que ha sido víctima en algún posteo también hace un tiempo atrás, donde el tipo decía que Mariana lo había ido a buscar y qué sé yo, la verdad, lamentable. Y aparte, otra vez más, colgándose de una persona para intentar hablar de un tema que ni siquiera lo domina, o como cuando trató de hablar de Argentina y le salió mal, muy mal, digo, hablar de cosas que uno no sabe, mejor callárselas, o por ahí solamente aclarar que uno está opinando y no generando un juicio de valor como si tuviera verdaderos elementos que hagan sólido un argumento, como le pasó a él cuando quiso hablar de Argentina sin saber, y bueno, lo único que le recibió fue una lluvia de mierda que le cayó porque no se dio cuenta, que se metió con tipos que metieron a un presidente desde Twitter. Entonces, no subestimó el poder digital que tiene la banda mileísta. Entonces, bueno, nada, y nos cagamos de risa de él, porque aparte también Eduardo, en todo lo que quiso hacer, fue bastante replicando lo que hacía Milei. Fíjense, Eduardo, llegó el León de México, Eduardo Verástegui, ya estaba usando la figura del león, toda la narrativa, todo,
copiando. Después, bueno, no sé qué situación habrá ocurrido. Según él, invitó a Milei a un evento y Milei lo dejó colgado y ahí se enojó. Bueno, no sé. La cosa es que de un momento para otro empezó a pegarnos, a tratar de posicionar a Victoria Villarroel, que es un cadáver político acá en Argentina, y el tipo se ve que no tiene la más puta idea de que se fue a intentar posicionar a una mina que hoy es un cadáver político, ¿sí? Entonces, la verdad que bueno, a nosotros nos resultó gracioso, pero muy malintencionado, porque días antes de las elecciones, junto a otros personajes de redes, entre comillas, intelectuales, salieron todos sincronizadamente a pegar al gobierno, ¿sí? Ni siquiera viven en el país, pero salieron a buscar pegar con todo a días de las elecciones, 1 o 2 días antes de las elecciones acá en Argentina. ¿Y qué pasó? El pueblo argentino le dio el respaldo, superando por un 10% al peronismo, al kirchnerismo en Argentina. Digo, o sea, como para que quede claro de que no tienen ningún tipo de influencia sobre la opinión de los argentinos, ni en las redes, ni en ningún lado, ni para imponer ningún tema. O sea, no tienen influencia. Entonces, ahí lo que vemos, por otro lado, es mala leche, ¿sí? Con lo cual, bueno, nada, no queda mucho por decir de este personaje menor, ¿no? Marginal y remanente, ¿no? Que anda flotando por acá, intentando que alguien le dé bola, haciéndose una cuentita que quiere copiar a la derecha a diario para hacerse autobombo y para decir las cosas que no tiene los huevos para decir Eduardo Verástegui en su cuenta. Así que bueno, nada, eh, cabe aclarar, siempre es bueno recordarle a la gente quién es ese tarado. Eh, Así que bueno, nada. A ver, Miss, ¿querías decir algo? Ok. Marian, Nada, no pudiste describir mejor las cosas. Yo sabes que con nada me gusta darle poco a ese señor. eh, pero, pues a final de cuentas las cosas se arreglan por sí mismas, ¿no? A mí una persona que, no sé, 6, 8 meses antes hablaba maravillas de Milei y que de repente dice que Milei es lo peor que le pudo suceder a Argentina, pues es así como ponte de acuerdo, compadre, primero, y luego ya vemos, ¿no? Ahora, este último intento de querer hablar de educación cuando yo y tú y mucha gente, esto no es público, pero sí es sabido que a la primera persona que yo contacté para hablarle del tema de educación es a él. Pues, compadre, no sabes porque no te interesó el tema hace 3 años que lo hablamos, güey. O sea, entonces, pues no vengas a decir que apenas te enteras. O sea, es de verdad, yo creo que debemos de enfocar. Alguien me dijo en algún momento, enfoca tus energías en lo que es realmente importante y eso es lo que estoy haciendo. totalmente de acuerdo. Bueno, ese es un poco el escenario. Después, por otro lado, lo que se ve en México es una gran expectativa de la gente de Ricardo Salinas y su ingreso a la política, que ingrese de una buena vez de modo oficial. ¿Vos cómo lo ves a eso, Marian? Pues ya hizo una declaración que se va a lanzar como candidato independiente. Bien. Otra vez. No, pero yo te digo Salinas. No sé, yo creo que este año va a ser definitorio en ese sentido. Ojalá si lo hiciera, y ojalá se haga, sobre todo se sume gente valiosa en su equipo, para que sea bien orientado el esfuerzo. Eso es lo que yo creo, porque lo que le falta a México es alguien que se anime a salir a la calle, literalmente a salir a la calle y hablar con la gente. Tal cual. ¿Y vos lo ves a Salinas haciendo territorio? Sí, sí lo veo haciendo territorio, sí, sí creo que lo pudiera hacer. Sí creo que se anime y creo que tiene el recurso suficiente también para armar los equipos que también lo pueden hacer por él. Otra cosa que te iba a preguntar, ¿y qué plataforma? Ahí es donde empiezan digamos, ahí es donde yo digo, bueno, perfecto, vamos a suponer que se quiera lanzar, listo, pero
A ver, yo la única plataforma que veo posible para que cubra una elección a nivel nacional es que se una con el PAN. Para eso el PAN, no sé, tendría No, no, yo creo que él tiene que ir como candidato independiente. En el momento que se sume a cualquier partido pierde toda legitimidad, la que sea. y cómo es el tema del candidato independiente. O sea, vos te metés y cómo gobernás. De la misma manera, si tú Como ganas mi, la elección como mi ley, en votos, sí, como Claro, mi ley. literal. está bien, pero digo, a ver, pero cómo vas sumando después diputados tuyos? Eso es lo que no me queda claro. Es que la votación es, ¿cómo te explico? Se vota por el presidente y se vota por el Congreso. Entonces también tendrías que lanzar candidatos independientes a las diputaciones. Ahí va. Pero en México en este momento, sumarte a cualquier partido político es literalmente La muerte, casi casi garantía de, sí, la muerte política. En este momento nadie confía en los partidos, nadie absolutamente. ok. Vos, Carmen, ¿qué quería decir? No, eso que es como Milei, que entró como outsider y no tenía ni partido Car- ni Armó nada. armó una coalición con pequeños partidos, que no es, Sí, pero muy pequeña, pero al principio, después ya pudo armar el partido. pero, pero Carmen, hay una cosa, es distinto el caso, porque vos fíjate que no tienen sellos. ¿Entendés a lo que voy? Por eso ahí estaba la explicación que daba Marian, se tendrían que postular diputados, o sea, todo lo que tendrías en un partido, tendrías que conseguir que todos lo hagan de manera independiente. No sé si ese trabajo sea muy costoso desde el punto de vista de la burocracia electoral, ¿no? Digo, que se ve que es complicada en México el tema de registrar un partido y demás, ¿no? Que es lo que argumentaba Verástegui, que no pudo armar su partido por eso, entre comillas. Pero bueno, nada, era entender cómo funcionaba ahí ese el- tipo de candidaturas, porque vos fijate que Salinas es un flor de candidato. Entonces te pones a pensar, ¿y cómo llega? A ver, Mitch, ¿estás ahí, Mitch? Sí, se estaba por morir el celular, pero bueno, aquí está. Lo interesante es encontrar muchos puntitos de coincidencia, ¿no? Con lo que está pasando en varios países. Ahora, bueno, a lo menos lo que ha pasado en mi país es que es lo mismo que en otros países. Es tanto el grado de destrucción, o sea, es el tema de la crisis económica, la policrisis, social, económica, o sea, de confianza, pues, crisis políticas, así lo podemos poner, que llega un punto en que ya la gente se cansa y se desespera y quiere salir de todo, quiere salir de alguna manera de todo de toda esa cosa, ¿no? En México, por ejemplo, lo que estoy viendo es, ya de entrada no me gustó eso de los 50 puntitos de Claudia Sheinbaum, o sea, te hace recuerdo a muchas cosas, ¿no? Los discursos interminables de Hugo Chávez o aquí en Bolivia Evo Morales, o sea, ya sabes por dónde ya sabes por dónde van los tiros, pero lo peor, o sea, lo peor que no es una persona que cuando le han dicho, ¿y usted qué opina de lo que pasó en Bolivia? Y ella estaba seria y me dijo que no le ha gustado, ¿no? O sea, y eso ya te refleja muchas cosas. Ahora, por otro lado, lo que ha pasado, hay que estar atentos con lo de Venezuela. ¿Por qué? Porque ya el lunes es la primera audiencia, si no me, no, ya la primera vista o audiencia ahí de Maduro en Nueva York. Ya está durmiendo, Cilia Flores también. Ahora ya veremos cómo va el asunto, pero lo que me preocupa es la famosa del Cieloína. No está tranquilos hasta que esta señora la saquen, pero la saquen así, como los varios del PSOV, del mapa. Ahora, buenas noches, descansen bien y sueñense bonito. Igualmente, yo también me despido porque estoy muy cansada. Yo pasé toda la noche justamente con el tema de los primeros, desde que estaban los primeros ataques, así que prácticamente casi no dormí y hoy quedé muy cansada.
Así que les agradezco, los saludo a todos y les deseo que tengan muy buenas noches. Bueno, Carmen, gracias por venir y ya nos vamos todos, así que den sus reflexiones finales. Marian, ¿querés decir algo para cerrar? Pues nada, Gusti, muchísimas gracias por la invitación y pues arranquemos el año con una derecha tuitera que se vaya haciendo más fuerte, más grande y sobre todo muy valiente y que diga las verdades tal cual como son, como somos nosotros. Bien, gran reflexión. Bueno, así que arranca con todo este año la derecha tuitera nuevamente. Ya vamos a hacer este año el 6º año, así que estamos hace un buen rato. Les mandamos un abrazo, sigan la cuenta Gusti Natalia, la cuenta de Marian, la cuenta de Carmen, de mí, síganse entre todos que ahí vamos haciendo crecer el algoritmo. Así que les mando un beso y ya también tienen el space para escucharlo ahí, por si no lo escucharon del comienzo, pueden ir adelantando, escuchando las partes que les interesa y bueno, nada. Les mando un fuerte abrazo Marian, Carmen y Miss. Hasta la Y feliz año a todos en la derecha tuitera, a todos en Argentina y a todos los que nos están oyendo en el Space. Un beso y un abrazo a todos. Gracias fuerte. igualmente para todos. Chao, chao.